En este vídeo vamos a comprobar una L84. Es un pentodo, amplificador, etapa de salida en muchísimas radios de los años 60-70. Para ello vamos a utilizar un comprobador que es autoconstruido, en el que los números indican cada uno qué punto de la válvula es el que está aplicando. Filamentos serían estos dos. Este sería el cátodo, esto sería la reja de control, la reja pantalla, la reja supresora y lo que sería la placa. Podemos conectar o bien el voltaje interno o un externo para filamento. Estando en interno tendríamos el control de voltaje aquí y podríamos seleccionar aquí la salida para la tensión de filamento adecuada a cada válvula. Aquí sería la polarización para la reja de control, que tendríamos el ajuste aquí, y también la excitación de un kilociclo en este punto para comprobar la G sub M, la transconductancia mutua, o el parámetro más moderno que es el S, factor S. En la UG2 tenemos la pantalla, voltaje de pantalla, voltaje de alta tensión. La supresora se la podemos aplicar a cualquiera de los extremos. En esta válvula en concreto la supresora está conectada al cátodo, por lo tanto la dejaremos en flotación, que sería el 0 en este caso. Y ahora veremos la correspondencia de los números. Y la tensión de placa, diríamos qué tensión estamos aplicando a la placa. Esta es la patilla en la que se aplica, en la que está conectada la placa, y tenemos aquí el voltaje. Aquí podemos aplicar voltaje de alta tensión a la placa o de baja voltaje en caso de diodo, y aquí tendríamos el control. Aquí aplicaremos el alta tensión a la válvula, aunque la estemos midiendo ahí ya directamente, sin querer. Aquí aplicaremos el voltaje y aquí haríamos la prueba de gas en cada uno de los electrodos de la válvula: el cátodo, reja de control, reja de pantalla, supresora y placa. Empezamos. Por la disposición de la válvula, filamentos son 4 y 5, por lo tanto tendríamos 45. Para el cátodo sería la patilla 3. Aquí ya tengo marcado que sería la patilla 3. Para la reja de control sería la 2. Después repasamos el número. Para la pantalla sería el 9, según esto, y efectivamente la pantalla es el 9. La supresora la vamos a dejar desconectada, por lo tanto es la patilla 0, es decir, desconectada. Se encarga la conexión interna de la válvula, da el mismo potencial que cátodo. Y la placa, patilla 7. Tenemos la patilla 7. Por lo tanto sería 4532, 4532 sería la clave, 907, 4532, 4532, 907, esta sería la válvula en sí. Vamos a fijar los voltajes, aunque después vamos a necesitar reajustarlo cuando la válvula esté conectada, probablemente. Tenemos la tensión de filamento, para eso conectamos, y tenemos que aplicar aquí 6,3. Con el consumo de la válvula puede que sea necesario reajustarlo. 6,3. La tensión de reja la fija en menos 7,3 voltios. Menos 7,3 voltios. Y nosotros la vamos a fijar en el mismo
punto. Este está a menos 8,25. Ajustamos 7,3. Vamos un poquito. 7,3. Bien. Pantalla serían 250 voltios. Ahí tenemos los 250 voltios. Y placa sería exactamente lo mismo. 250 voltios. Vamos a comprobarlo en los parámetros. 250 voltios, 250 voltios, 7,3 negativo en reja de control. Y aquí da los parámetros para distintos niveles de excitación de la reja de control en alterna. Hay comprobadores de válvula que solamente comprueban la emisión y hay otros que comprueban el GSUM de la válvula. Esos son los más sofisticados, porque son capaces de comprobar la ganancia que tienen dos válvulas y hacer un match entre dos y utilizar dos válvulas exactamente iguales, lo más próximo posible, para amplificadores de salida. Bien, aquí hemos sacado también otro dato que sería los 760 miliamperios de corriente de filamento. Y tenemos que buscar el GSUM o el S con 250 voltios, varía, Hay un gráfico aquí, que es la curva de transferencia dinámica, en la que en uno de sus ejes tenemos la tensión negativa aplicada y para un voltaje determinado. Hemos puesto 250 voltios, 250 voltios, por lo tanto nos tenemos que ir a la curva 1. Si aplicamos los 7,3 voltios tenemos que tener unos 48 miliamperios. Esta sería la emisión. Aquí, en esta hoja de características de otra marca de válvulas, tenemos 250 voltios, 250 voltios menos 7,3. Y aquí tenemos ya la corriente de placa, que sería la emisión de la válvula, que serían 48 miliamperios. Eso sería el 100%. Se puede emitir hasta el 70% de esta cantidad, que ya veremos a ver esta válvula que nos da. Y ya aplicaríamos sobre la vida el tanto por ciento que tiene la válvula, sobre las especificaciones del fabricante. Y en este caso, el GSUM que veíamos adelante, la transconductancia mutua, la tiene fijada en 11,3 miliamperios. Voltio, es decir, por cada voltio eficaz aplicado en reja, tendríamos una corriente de placa eficaz de 11,3 miliamperios. No tiene nada que ver con la emisión, esa sería la fluctuación de corriente de placa, que también la hemos colocado aquí. 48 miliamperios, este dato lo tenemos, este también, y tenemos que encontrar el IG2. El IG2 es para esa corriente, para ese voltaje aplicado y esa polarización, la corriente aquí lo tenemos. La IG2 serían 5,5 miliamperios. Y aquí está, 5,5 miliamperios. Y con esta pequeña ficha vamos a comprobar la válvula y punto. Quitamos filamento, comprobamos 45,32,907 y aplicamos la válvula. Ahí está. Damos tensión de filamentos, vamos al filamento, lo que tenemos. Se está calentando la válvula, va cambiando su resistencia interna y ya vemos que está encendiendo. Reajustamos un poquito el voltaje, lo vamos a poner en 6,3. Lo más aproximado posible. Bueno, está. Hemos dicho que teníamos la posición de reja en menos 7,3, se la quitamos. La tensión de excitación la vamos a poner en 0. 7,3, 250 voltios
en la G2, 250 voltios en placa, y ya podemos medir la corriente de placa. La válvula está suficientemente caliente y pulsamos. Aquí tenemos la corriente que da esta válvula, 23,80, 23,9. Vamos a dejar que caliente un poco más. Está prácticamente al 50%. 50%. La corriente de pantalla, pues la veríamos igual aquí. Está en 2,71, que sería prácticamente igual el 50% con la emisión de la válvula. La comprobación rápida de tensión filamento. Bien. Le doy placa en G2 y ahora sería la transconductancia. Aquí ponemos a 0, cambiamos a G1. Hemos hecho un 0 y ahora aumentamos a 1 voltio. Una vez que tenemos 1 voltio ahí, pasamos a ver los miliamperios que da la válvula correspondiente a la variación de 1 voltio en real. Hacemos nulo y aplicamos ahora alta tensión. Aquí tenemos el G sub M, que serían 6,5 miliamperios voltios, que está prácticamente al 50% de las características del fabricante. Esta válvula podría funcionar, pero no daría la potencia deseada en la radio. Vamos a buscar una y vamos a repetir la prueba, que será la que lleve definitivamente la radio. Esta y la válvula rectificadora son las que más trabajan en la radio, por tanto las que más desgaste sufren. Y esta, junto con otras que están en el juego de válvulas de la radio que estoy comprobando, son todas Telefunken, que probablemente sean originales. Hemos localizado una válvula nueva, el 84, y vamos a hacer la misma comprobación que hicimos a la válvula que traía originalmente esa radio. Conectamos filamentos, podemos comprobar tensión de filamento, 6,3, polarización menos 7,3, 250, 250, y aquí ya podríamos ver la corriente de la válvula. Está encendida, comprobamos. Fijaros como aquí tiene la conducción de la válvula, la emisión son 57, y por lo tanto está por encima del 100%. Está perfecto. La corriente, dijimos que era 11,3, probablemente tenga un poco más, ya que también tiene un poco más de corriente de placa. 5,5, 6, un poco más, correcto. Y ahora vamos a comprobar la G sub M. Para esto tenemos que poner el voltímetro en voltio de alterna y pasarlo aquí. Vemos que tenemos aplicado el voltio que tenemos antes y pasamos ahora a comprobar. Va a hacer un relativo, quitamos el ruidillo de fondo que puede afectar y ahora pulsamos. Aquí tenemos G sub M de 12,85 que está por encima, lógicamente, del 11,3, es decir, más del 100% de las especificaciones del fabricante. Válvula perfecta.